Bien, como les decía, vamos a ver si consigo un cargador, porque no nos quedemos a mitad de clase. Vamos a ver. Bien. Ok, ¿me escuchan ahí, va? Sí, fuerte y claro. Ok, como les decía, hoy iniciamos prácticamente con lo que es realmente a comenzar a tratar temas, algoritmos. Eh, Quizás algunas cosas usted no lo llegó a ver con respecto al cleaning y la importación, por eso se investiga en el camino. Lo importante es que usted sepa que hay Pandas, ahí existe un NumPy, existe un Matplotlib para uno ya para importaciones de datos, para trabajar con archivos de importaciones. Otro va a trabajar ya con operaciones tanto de estadística como álgebra lineal. Y bueno, eso es lo que tú tienes que saber, que ya importar, ya usted sabe importar de un Excel, o bueno, debería, de un archivo .csv, desde una web, o sea que cualquier otra cosita por ahí se investiga en el camino, porque ya simplemente sería agregar un parámetro y las funciones principales o los métodos principales se mencionaron. Y como le dije, no es un diplomado ni es una materia de Big Data, por eso fue tan resumido esa parte, o traté de ponerlo lo más resumido que se pudiera, que son demasiadas cosas. Y comenzar a trabajar ya en sí. Vamos a compartir a comenzar a trabajar en sí con lo que viene siendo una parte primordial, que viene siendo el Machine Learning. A ponerle ML. Machine Learning, que en los últimos años ha cobrado una gran importancia, no solamente por todos los procesos que ha logrado automatizar. Hoy en día, todo el mundo habla de automatización. Incluso no solamente nosotros, los ingenieros van a tener comida ahí, sino también los industriales. La mayoría de empresas están buscando la forma de automatizar sus procesos de producción. ¿Por qué? Porque van a ahorrar, aparte de ahorrar dinero, también van a disminuir el margen de error que cometen las personas. O sea, todo el mundo está apuntando hacia allá. Ya como es una realidad que se ha dando cuenta que todo se puede prácticamente, vamos a decirlo así, automatizar, como ya tenemos los vehículos, tenemos la robótica, la inteligencia artificial, pero hay una parte que la Machine Learning ha tomado, vamos a decirlo así, una gran parte del pastel y una gran importancia, que es realmente donde pagan o donde muchos van a tener cabida, que son los negocios. O sea, cuando te habla de negocios, ahí para la toma de decisiones, ya usted tiene una parte que se va automatizando en la data, va tratando con esa data y va automatizando esas decisiones. Ya están confiando más en los sistemas para esa toma de decisiones, porque hay cosas que dependiendo de cómo vaya una venta, usted no tiene que esperar que vamos a decirlo así, que su gestor de operaciones tome una decisión y decir, mira, tenemos que reducir un precio, tenemos que hacer una oferta porque este producto se me va a vencer. Si ya usted sabe en base a qué él toma las decisiones de cuándo hacer una oferta o no, bueno, existen esos parámetros, eso es lo que vino a hacer en tanto en sí también el Machine Learning para utilizar esa fórmula, como yo mencionaba anteriormente, esa fórmula matemática, buscar esa similitud en la data y comenzar a trabajar con ella para buscar información o más bien conseguir conocimiento. O sea, y Machine Learning no es de ahora. O sea, Machine Learning no es de ahora. Y Machine Learning viene siendo una rama de lo que es la inteligencia artificial. O sea, y eso no es de ahora, es uno de los años 80, hablándose de la computadora que pueden establecer sus propias reglas. Ayer ustedes veían que hablaban sus compañeros de los sistemas basados en reglas, o bueno, los sistemas expertos, donde se les mencionaba de qué estaba compuesto, que tenía una base de conocimiento, una base de hechos, que tenía un motor de inferencia, que era quien tomaba las decisiones. Entonces, ese vamos a decirlo así, ese machine learning, ese aprendizaje automático, se va a producir o se va a realizar a través de algoritmos. O sea, no es que va a venir un código nuevo, va a venir una forma diferente de hacerlo, no. Como tal cual usted lo hace, a través de algoritmos.
sea, tú vas a tener una secuencia ordenada de pasos para llegar a una solución, tal cual. O sea, pero ¿cuál es el objetivo de Machine Learning? O sea, de ahora en adelante estaremos hablando de la creación de modelos. Creación de modelos. De eso es que estaremos hablando. ¿Por qué? Porque los modelos lo que buscan es resolver una tarea o resolver un problema en específico. Entonces, de eso que estaremos hablando prácticamente hasta que terminemos la materia. Porque vamos a ver muchos algoritmos, algunos de clasificación, otros de regresión, dependiendo de lo que se quiera resolver. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos modelos? Bueno, que usted le pase una gran cantidad de data. Ellos van a tratar de aprender de esa información y van a tratar de predecir, de hacer predicciones. Ahora bien, aplicar un algoritmo no es difícil porque ya viene prácticamente prediseñado, ya vienen con todos los métodos a utilizarlo. Que usted, casi como estábamos viendo, que para usted importar un archivo, para usted renombrar una columna, ya usted tenía un método definido. Usted lo que tenía que saber que existe y utilizarlo. Entonces, eso mismo usted iba a tener prácticamente o va a tener, más bien, el Machine Learning. O sea, eso mismo usted va a tener. Una secuencia de pasos, una secuencia de métodos. Por el problema está, o más bien no problema, pero la parte, vamos a suponer así, más difícil sería saber seleccionar el algoritmo que le conviene. O sea, tendría que leer mucho, buscar información, está bien claro las ventajas, desventajas de uno u otro. Hay una parte teórica que podría decir que es importante, muy importante. Entonces, ¿cómo usted va a saber cuál va a elegir? Bueno, usted tiene que definir de forma clara su objetivo. O sea, debe de saber qué es lo que usted quiere hacer. Si una clasificación, o usted va a agrupar para buscar data, qué es lo que usted va a hacer realmente. O sea, y también saber qué información usted tiene para lograr su objetivo. Pero no solamente se queda ahí. Dentro de acá, de Machine Learning, usted va a tener que es lo que se llama aprendizaje supervisado. Y también va a tener aprendizaje no supervisado. Va a tener supervisado y no supervisado. Primero veremos algunos algoritmos de aprendizaje supervisados, que como su nombre indica, no es que tengan un supervisor. Por aquí cuando tú hablas de supervisado, lo primero que tiene que llegarte a la mente es que acá usted va a utilizar etiquetas. Y cuando hablamos de etiquetas, vamos a ponerlo así, aquí usted va a utilizar etiquetas. Cuando hablamos de etiquetas, es que ya tú conoces lo que tú quieres predecir. O sea, ya tú sabes el resultado. Tú lo que con ese resultado, tú lo entrenas o entrenas más bien tu algoritmo. Una vez que tú lo entrenas, entonces ahí ya simplemente tú vas a hacer una predicción con una información que ya tú conoces, o un histórico más bien. Ahí la importancia, cuando yo le hablaba a ustedes, del tema de los datos basura. O sea, si mi modelo, yo contengo un sinnúmero de datos que realmente no son reales, muchos datos incompletos, quizás ese modelo que yo construya no sea tan bueno. Aunque todos los modelos te va a tener un score que le va a ayudar a predecir qué tan bueno o malo es su modelo. Pero debemos de entender esa parte cuando hablamos de estos modelos de Machine Learning. Cuando hablamos de supervisado, yo me refiero a esas etiquetas. O sea, yo voy a tratar de encontrar una función o más bien dentro de una función hacer una predicción. O sea, yo voy a tener contacto con un histórico de datos y si yo como algoritmo aprendo, porque eso es lo que usted va a tratar de hacer. O sea, ese algoritmo yo le voy a pasar data para entrenarlo. Y si él aprende, si se entrenó, se supone
que entonces ahí él debe de hacer una predicción. Ahí va a ser una predicción. Entonces, cuando hablamos cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, entonces ya el supervisado te dice, bueno, yo tenía aquí etiquetas. Entonces ya en un no supervisado, como su nombre lo indica, usted no va a disponer de etiquetas para el entrenamiento. O sea, usted sí va a tener los datos de entradas, pero usted no tiene los datos de salida. O sea, yo no tengo, pero no, vamos a decirlo así. Acá yo voy a tener datos de entradas y ya yo voy a saber cuál sería el resultado, cuál sería la salida. Ejemplo, si yo quiero saber las personas diabéticas, cuáles son las características de una persona diabética o diabetes grado, ¿cómo se dice? Grado A, grado B, no sé cómo se clasificaría la enfermedad. O vamos a poner también, si usted tiene un tumor cancerígeno, dependiendo los parámetros que tenga, cuándo de un grado, cuándo es cáncer terminal, cuándo no. Ya usted sabe, en base a las características, cuándo es uno, cuándo es otro. Entonces, cuando es no supervisado, simplemente usted va a tener los datos. Por eso ya le tiene que comenzar a llegar a la mente que el no supervisado va a necesitar mayor procesamiento, porque entonces él va a agrupar. Él va a buscar similitudes entre esas características para que entonces luego usted experimente con ello, porque lo que te va a hacer es lo que se llama clústeres, o sea, te va a estar agrupando en clústeres. Si yo veo que aquí la característica de uno que son de cáncer terminal, lo que él ve que son parecidos, va a comenzar a agrupar esas características en un mismo grupo. Bueno, se utiliza mucho también esto no supervisado como para temas de análisis de redes sociales también, y comienza también a agruparte el tipo de usuario, el tipo de comportamiento de los mismos, los usuarios que tienen los mismos gustos. Él va aprendiendo y se va autoentrenando, que es una de las ventajas también, se va autoentrenando. Entonces, es entender exactamente la diferencia entre uno y otro, como decía, de supervisado, no supervisado. También tenemos lo que está muy común, lo que se llama deep learning, que ya es un poquito más avanzado ahí. Ya ahí podríamos hablar incluso de lo que son las redes neuronales, por lo menos la parte intermedia de lo que es redes neuronales, porque ya de por sí redes neuronales está tomando su propio campo y su propio camino. Pero bien, eso era como tema introductorio. Machine Learning, vamos a automatizar, aprendizaje supervisado, no supervisado. Dentro de ese aprendizaje supervisado, vamos a tener varios algoritmos. Dependiendo si usted quiere ir por la clasificación o si quiere ir por la regresión, usted va a tener diferentes, vamos a decirlo así, diferentes algoritmos. Ahora bien, uno de los más básicos, por así decirlo, y porque sea básico, no quiere decir que no sea poderoso. Y el primero que vamos a ver en términos de, bueno, quizás también lo veamos en términos de código, que sí es bien simple. Bien, vamos a ver si lo podemos ver. Excelente. Uno de los más básicos se llama regresión lineal. Ese es uno de los algoritmos más simples de aprendizaje supervisado. Entonces, acá el modelo de regresión lineal es tan simple que muchos dicen que ni siquiera se considera como si fuera un algoritmo de machine learning o de automatización, pero realmente sí, porque te hace una predicción, aunque aplica una fórmula muy básica, pero sí, te hace el trabajo, te hace la predicción. Entonces, como te hace una predicción, podríamos decir que sí, porque tú le pasas datos, él se entrena, aunque podríamos decir que no hay la palabra aprender como no entraría, para mí, no entraría, porque simplemente toma esos datos, comienza a buscar similitudes y luego te da un resultado. Entonces, cuando hablamos de regresión lineal, o sea, es un método estadístico. Yo creo que ustedes lo llegaron a ver
o no sé si lo llegaron a ver, lo que dieron estadísticas o creo que en matemática array. Método numérico, profe. El método numérico lo vieron. Bueno, entonces sé que quizás lo vieron en términos de matemática. No está lejos de eso, de lo que usted está buscando, acercar unos puntos a una recta, pero en este caso se enfoca a lo que son los datos. Eso es lo que busca. Lo enfoca más a lo que son los datos. O sea, es una técnica paramétrica. Paramétrica. Grabas esa palabrita, aunque vamos a decirlo así, que te diga que es paramétrica. ¿Por qué es paramétrica acá cuando hablamos de la regresión lineal? Porque es utilizada para predecir variables continuas, dependientes, dado un conjunto de variables independientes. Se escucha como un trabalengua, pero es así. Un conjunto va a predecir variables continuas, dependientes, dado un conjunto de variables independientes. Ahora le aterrizamos eso. Entonces, la regresión lineal, vamos a ver acá. Mayormente usted va a tener, vamos a imaginarnos esto. Usted va a tener un número de puntos en las coordenadas con una recta. Esos puntos, vamos a imaginarlo así mismo, son la data. O sea, eso es lo que usted tiene. Esos puntos que usted tiene ahí vienen representando las características de su data. Entonces, ¿qué me ha representado cada punto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con cada uno de esos puntos? Bueno, algo que se llama método de mínimo cuadrado, que lo que busca es eliminar ese margen de error que existe entre las características o entre esa misma data. Entonces, ¿qué es lo que yo busco hacer? Tratar de que esos puntos queden encima de la recta. O sea, acercarlo lo más que yo pueda. Bueno, en otra clase, donde ahora vamos a hablar de la parte básica de regresión lineal, pero ya como tema de segundo parcial, trataremos un poquito más a profundidad el tema de regresión lineal, dándole otro enfoque y vamos a poner otro enfoque a lo que usted ve acá. Lo primero yo quiero que usted entienda, que no se asuste con el algoritmo, porque a veces ya cuando usted está un poquito más profundo tiene que manejar demasiada información, pero por ahora con que usted maneje esta parte o lo que vamos a ver, ya a mí me basta para el primer parcial, por así decirlo. Entonces, ¿qué yo voy a tener esa regresión lineal? Cada uno de esos puntos van a ser características, o más bien variables independientes. Esas son las características que yo voy a utilizar para hacer una predicción. Yo lo que quiero para saber si mi modelo es bueno es que esa distancia que hay de ese punto a esa recta sea lo menor posible. Al final, yo quiero lograr una recta que cada punto, cada característica quede encima de esa recta. Eso es lo que yo quisiera. La realidad podría ser otra, pero eso es lo que yo quisiera. Que me quede encima de esa recta. ¿Qué voy a tener yo en la regresión lineal? Fácil, usted va a tener una formulita que va a decir que Y es igual a X más B. Luego cuando entremos un tema un poquito más profundidad, le estaremos llamando alfa, le estaremos llamando beta, pero al final es lo mismo. Ya dándole un enfoque un poquito más estadístico, que usted aprenda, ya cuando se trata con un problemita más complejo, usted pueda, vamos a hacerlo así, interpretar mejor los datos. Porque al final lo que se trata de este tipo de algoritmos es saber cuál yo voy a utilizar y también al final saber interpretar los datos. O sea, no solamente, dame un modelo, lo que tú me dijiste, ya, eso es. Acá en este tema de Machine Learning, usted se va a topar con lo que se llama overfitting, que prácticamente es sobreentrenamiento. Muchas veces pasa eso, que yo tomo tanta información y lo que hago es un modelo que me trabaja bien nada más con esos datos. Si yo le paso otro tipo de datos, no me funciona. Luego usted verá que para tratar de reducir un poco ese margen de error, ese overfitting, lo que tratamos de seleccionar la data aplicando diferentes métodos. Uno de ellos la validación cruzada para seleccionar mejor mis características, que luego
en la clase, pues, según vayamos avanzando, luego eso va a entrar a relucir, ese tema de validación cruzada. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Bueno, usted acá, usted va a tener esa simple fórmula matemática. Por esa simple fórmula matemática va a ser poderosa para lo que quiere lograr. Porque usted va a tener una variable dependiente que viene siendo la Y. Por esa variable dependiente, que usted tiene que saber exactamente lo que está haciendo, esa variable dependiente que es Y, que es la representación de su fórmula, viene siendo la variable a predecir. Lo que yo quiero predecir. Eso es lo que va a representar Y ahí. Lo que yo quiero predecir. Luego voy a tener a A, que a se le llama la pendiente. Este es el valor que debe ser determinado. Luego el mismo algoritmo de regresión lineal. Bueno, hay una fórmula para calcular A. Por ahora no voy a entrar en esa fórmula. Lo vamos a hacer de manera automática para no complicarnos mucho. Si pueden mutear los micrófonos, un éxito. Por favor. A ver si lo puedo hacer por acá. Yo estaba hablando solo, ¿verdad? Usted no me estaba escuchando. ¿Qué le digo? ¿Y por qué no entro? Yo escribí por el chat a ver qué era. Después de media hora yo hablando solo. Es que el lapicito no se mueve. Yo dije, se murió Tomás.
El profe Tampoco quiso meter exageremos, Vamos a profe, ser que más media hora serios, no tiene la clase. Recuerda que yo me mudé al lado de un Vamos a ser más Wendy's serios. ahora. Van menos gente, entonces mi internet está más rápido. Para jugar Call of Duty, eso es durísimo. Señores, ¿dónde yo me quedé? Explicando la fórmula La que pendiente. Que hay una La fórmula pendiente. para encontrar A, La pero pendiente A. La pendiente A, profe, se quedó. Ay, mi madre. Nada, repetir. Tan inspirado que estaba. Ok. Vamos, regresemos entonces a la formulita donde yo le decía que teníamos Y es igual a X más B. Una fórmula simple pero poderosa donde Y era mi variable dependiente, ¿verdad? Que no te lo mencioné, ustedes lo escucharon. Donde X es mi variable independiente. Cuando digo que Y es mi variable dependiente, es mi variable a predecir. Cuando digo que X es mi variable independiente, son las características, vamos a decirlo así, que usamos para hacer esa predicción. Yo citaba un ejemplo. Y también mencionaba que por ahora solamente me va a interesar yo saber quién va a ser Y quién va a ser Y y quién va a ser X. Ahora mismo eso es lo que me va a interesar. Luego, a partir de cuando yo sé quién es Y, quién es X, yo voy a encontrar a y a B. Luego, como le dije en el segundo, ya para el segundo parcial, iremos profundizando un poquito más en este algoritmo. Entonces, como voy a profundizar más, ya veremos cómo calculamos A, cómo calculamos B. Pero dándole un enfoque siempre, obviamente, no de que usted va a agarrar un examen de que una hojita para calcular más A y B. Es simplemente para que usted aprenda a interpretarlo. Y como le mencionaba, en este tema de la que mencioné ahorita, te decía, mira, una de las partes más difíciles de Machine Learning es saber qué algoritmo yo selecciono para hacer mi modelo, para hacer mi predicción. Pero también hay una parte es de yo saber interpretar los resultados. No sé si llegué a mencionar el tema de que a veces sobreentrenamos los modelos. Eso suele ser muy común. O sea, un modelo me funciona excelentemente bien con los datos que yo lo entrené, pero si le paso otras características, aunque sean similares, me hace una predicción malísima. Eso pasa cuando yo sobreajusto el modelo. Pero van a haber métodos que te van a permitir, vamos a suponer, para decirlo así, reducir el margen de ese overfitting, por así decirlo. Usted se va a encontrar ahí con una validación cruzada que le va a permitir a usted seleccionar, vamos a suponer, de una manera óptima, cuáles van a ser sus datos de training, cuáles van a ser sus datos de test, porque usted va a tener datos para entrenar, datos para probar, que esa es la idea que usted va a tener. Entonces, luego cuando yo tengo esto, lo que usted va a buscar siempre es que minimizar esta distancia. O sea, el objetivo de la regresión lineal es minimizar esa distancia vertical entre todos los datos y su línea. Eso es lo que va a buscar. Siempre va a haber un margen de error, que luego usted verá que va a jugar un poquito con él. Esa fórmula prácticamente ni se la voy a detallar, de que cómo llegamos hasta Y es igual a X más B. Esa parte después del estudio usted lo investiga cuando esté investigando sobre la regresión lineal. Pero por ahora, lo que interesa es esa parte, que cuando si yo voy a predecir el grado, por ejemplo, de células cancerígenas, usted sabe que ese grado viene siendo Y, que es lo que usted quiere predecir, y las características que me indican si son cancerígenas o no, es lo que usted va a representar como X. O sea, que no es una cosa del otro mundo. Pero es importante, obviamente, que usted maneje eso. Por ahora, como usted maneja eso, es más que suficiente. Entonces, para eso, vamos a ver. Yo tengo un ejemplito clásico para entender esto muy, muy básico, pero
para darle una introducción a los algoritmos y que ustedes no se asusten, es el ideal. Porque después, si se lo ponen muy complicado, le toman miedo a algo que es realmente bien simple. Bien. ¿Qué es lo que yo busco aquí? Bueno, usted recuerda la formulita, ¿cuál era? Luego lo veremos. Por ahora lo vamos a ver de la forma fácil, representándolo con un algoritmo. Pero luego buscaremos la forma de representar cada una de esas variables con valores ficticios y tratar de interpretar cada uno lo que significa, qué significa uno, qué significa otro, dependiendo del valor que yo tenga. Entonces, lo primero que usted sabe, que vamos a trabajar con datos, entonces usted tiene que importar. ¿Está viendo mi pantalla ahí, verdad? Estamos en la pizarra. No se ve la Eso pizarra le iba yo a todavía. decir. Todavía. En la pizarra estamos todavía, profe. Ok, vamos a ver. Ujú. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Lo primero que usted tiene que lo que usted va a visualizar acá, por así mencionar algo, es que usted sabe que usted va a utilizar pandas. O sea, como usted va a utilizar pandas, lo primero que, como usted va a importar datos, lo primero que usted va a hacer va a ser importar pandas. Como vamos a estar utilizando algunos algoritmos, algunas funciones, vamos a importar NumPy. Voy a tener mi data, que ya usted sabe utilizar el método para leer un archivo CSV, pero en este caso se va a llamar ventas.txt. Vamos a ver. Se va a llamar ventas. Lo primero que vamos a visualizar es esa venta. Es un ejemplito básico, tiene poco dato. Es un tema de entender. Lo primero que usted va a tratar de analizar o ver qué es lo que tiene este dataset. Lo primero que usted va acá, que tiene una columna que se llama Omnate, con un 0. Tengo el año, tengo ventas, tengo el PIB y tengo el desempleo. O sea, aquí usted pudiese ver, digo, bueno, me interesa ver las ventas por cada año, por cada trimestre. Puedo hacer un análisis de la tasa de desempleo con respecto al año, con respecto a la venta. Buscar correlación entre venta y PIB. Covarianza entre desempleo y PIB. Para ver cuando uno baja si el otro sube. Buscar aquí es muy importante en regresión lineal, el tema de la correlación que tengan para hacer el estudio, porque si yo no tengo la correlación entre dos variables, ni siquiera intento hacer el tema con regresión lineal, o buscar o hacer una predicción o hacer un entrenamiento con regresión lineal, porque como que no tendría sentido con dos variables que no tengan ningún tipo de correlación, porque entonces me quedarían muy dispersos de mi recta. O sea, quedarme tan separado sería muy difícil que me quede un modelo óptimo, un modelo bueno. Entonces, lo primero que yo haría acá, si usted se fija, usted recuerda que yo decía, mira una parte de carga, de importar los datos. Pero hay otra parte de la limpieza. Este está fácil. Porque usted está fijando aquí que son numeritos, donde lo primero que yo haría sería, déjame ver la data. Vamos a ver la info de esa data. Me está diciendo que es entero, el año sí puede ser entero porque simplemente tengo un año. Las ventas, en este caso están enteros. El PIB flotante, que está bien. El desempleo también tengo un número, los valores que tengo pueden ser enteros. Digo, no tengo que hacer nada ahí. Pero puede que en otro dataset usted sí tenga que trabajarlo. Por un tema de limpieza. Si tengo valores nulos, si tengo valores desconocidos, si tengo, vamos a decirlo así, valores que no pertenecen a esa columna. Que tengo nombres que quiero dividirlo en dos columnas porque se me haría más fácil trabajar o hacer el análisis que quiero. O sea, todo eso es una parte de limpieza, es un procedimiento. Cargo después la limpieza de esos datos, la transformación de ese dataset.
Aquí sería fácil. Aquí yo diría, mira, aquí yo simplemente tendría que eliminar esta columna. ¿Por qué eliminarla? Porque quizás más adelante podría dañar mi modelo, porque tengo un NE ahí que quizás me lo tome en cuenta para la predicción. Y yo realmente esa columna no significa nada. Una columna como si fuera un índice. Parece que este era el índice, se le hicieron alguna limpieza y se quedó ahí. O sea, como usted no la necesita, ya usted sabe cómo eliminar en una lista. Entonces yo le digo, mira, te recuerda el método delete. No es la única forma. Siempre en cada algoritmo, como le dije, tenemos métodos diferentes de hacer lo mismo. Ok, yo lo puedo eliminar. Simplemente le digo, mira, de data, yo quiero que tú me elimines el unName. Entonces, cuando lo vuelvo a visualizar, ya ahora tengo años, ventas, PIB y desempleo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tratar de hacer? Visualizar mis datos. Visualizar mis datos para tratar de entenderlo y ver qué me está diciendo los datos a mí. En este caso, yo tengo lo que se llama Matplotlib, una forma diferente de hacerlo. Inline, voy a importar Matplotlib. No he terminado, papi. En un momento. Matplotlib.pyplot. Espérate. O sea, ya te sabe que yo lo estoy importando ahí. Y ahora simplemente voy a hacer mi gráfico. Que voy a hacer plt.plot. ¿Y qué voy a graficar? De mi data, yo voy a graficar, voy a tomar el año. Voy a tomar el año. Y voy a comparar el año con las ventas. Ok, data. Acá. Si ustedes se fijan, ya automáticamente tiene un gráfico que usted puede tomar muchísimas conclusiones. Usted dice, mira, del 1995 a tal año, yo tuve un pico, que podría investigar qué pasó ahí. Si fuéramos en el 2020, vamos a poner en el tema de cine, de bares, tuvo esta línea aquí, bajó. Que quizás te puede decir, mira, aquí pasó algo no muy normal, que esta venta se desplomaron. O sea, yo podría investigar qué yo estaba haciendo aquí, que estaba tan bien este año, en esos años. Pero ¿qué pasó aquí que me fue tan mal? Son posibles, con simplemente usted graficar, ya usted tiene una tendencia de cómo se estaba comportando sus ventas en esos años. So, usted puede comenzar ya a llegarle ideas de cuáles años usted tiene que buscar información para comenzar a tomar decisiones de negocio. Ahora, yo lo primero que tengo que hacer es visualizar las relaciones entre los datos. O sea, ver con cuáles me conviene hacer un estudio. En este caso, podríamos ver, utilizando de PLTplot, los scatter, que scatter te va a permitir hacer un gráfico comparando dos características numéricas. Entonces tengo aquí el scatter, donde voy a tener la data, y le voy a decir, mira, de la data tú vas a tomar el PIB, Producto Interno Bruto. Y también voy a tomar, eso va a ser, bueno, aquí cuando yo lo paso, recuerde que esto es el eje de la X y lo otro el eje de la Y. Entonces, por un scatter, me va a tomar esas dos características y voy a decir, mira, data, de la data, tú vas a representar la columna de las ventas. Ya usted puede jugar para que salga más bonito, que usted le ponga un label. Bueno, usted puede jugar con eso de Y label y X label y le saldría los nombres. Entonces aquí, si usted se fija y usted se imagina una línea en el medio, usted se da cuenta que sí existe una correlación. Porque como una regresión lineal, usted sabe que tiene que dibujar una línea. Si usted dibuja una línea en el medio, usted ve
que en esa línea los puntos están muy cercanos y en sí las características quedan muy cerca una de otra. También usted lo puede confirmar tratando de ver la correlación de una con otra. Usted también puede hacerlo con el PIB, con el desempleo, lo puede hacer también con las ventas, el desempleo y así sucesivamente. Usted puede buscar una relación donde usted diga, mira, yo tengo mi PIB igual a data. Perdón. Tú llevas mi PIB igual a data. Entonces, aquí voy a seleccionar, la voy a asignar. O sea, voy a asignar esta columna a esta variable. O sea, los datos que tengo aquí los estoy pasando a PIB. Para tratar de hacer algo. Tengo el desempleo. Y le voy a decir, mira, la data con mi tasa de desempleo. Y luego simplemente usted va a tomar y va a decir, mira, el PIB, la correlación el PIB, la correlación, donde yo voy a tener la tasa de desempleo y voy a buscar del PIB la covarianza con el desempleo. Ah, bueno, tengo desempleo. Si usted se fija, aquí está diciendo que tiene una correlación de un 0.90%, quiere decir que es muy bueno. O sea, que con las dos yo puedo hacer un estudio comparando una u otra. También me está diciendo que cuando una sube, la otra también sube en un 41% de los datos. O sea, que sí la puedo utilizar para aplicar lo que se llama regresión lineal. ¿Cómo yo haría eso? Sencillo. Sencillísimo. Lo primero que yo voy a hacer, voy a tomar el método, voy a importar el paquete que me va a permitir eso. El paquete que me lo va a permitir de Sklearn, que luego hablaremos de esta página y también esa librería. Voy a importar lo que se llama linear regression, linear model, modelo lineal. Vamos a ver aquí. Sklearn, import linear model. Tengo el modelo lineal. ¿Y qué es lo primero que voy a hacer? Voy a crear un modelo vacío. O sea, a esta variable yo le voy a cargar mi función. A esta variable le voy a cargar mi función. Esa función va a ser, la voy a poner en mi variable, el método que acabo de importar, lo voy a asignar a esta variable que se llama regresión lineal. Donde voy a decir, mira, del modelo lineal, tú me vas a importar lo que se llama linear regressions. Esa regresión lineal, ahí adentro, lo que él espera que usted le pase como parámetro es la formulita. Él está esperando el valor de A, el valor de Y, el valor de X, el valor de B. O sea, dentro de esa fórmula, que luego la vamos a ver de manera manual para que usted entienda. Pero ahí dentro simplemente es el cálculo de la operación, va a ser el cálculo de la operación que nosotros vimos ahorita. Es decir, que usted lo puede hacer en cualquier lenguaje de programación, porque es representar esa simple fórmula matemática. Lo bueno de Python o de utilizar un lenguaje de ciencia de datos que ya te la va a traer predefinida y prediseñada. Y siempre se recomienda utilizar la que ellos tienen porque ya le han hecho los ajustes necesarios para que te dé un valor óptimo. Aquí tengo la regresión lineal. Lo primero que voy a hacer, lo mismo que hice ahorita, ya la tengo, pero para que ustedes sepan, voy a usar esta variable como PIB. Vamos a buscar, vamos a predecir las ventas
Lo cual es mi objetivo en este ejemplo, predecir las ventas con el PIB. O sea, cuando yo tengo un PIB, ¿cuál sería mi venta? Entonces, lo primero que yo haría, paso el PIB a una variable, pero hay un dato. Vamos a llamarle X, porque eso es lo que yo quiero ver. PIB va a ser mi X, en este caso. Ahora, ¿qué pasa? X está esperando una matriz. X lo que espera es una matriz. Si usted se fija, cuando yo le paso data, va a tener una sola dimensión. PIB tendría una sola dimensión. Entonces, ¿cómo yo lo convierto en una matriz? Van a haber varios métodos. Vamos a ir viendo varios. Acá lo primero que yo voy a decir, mira, de mi PIB, que contengo los datos de esta columna, tengo los datos de la columna de la PIB, de mi PIB, tú me lo vas a pasar, toda la información, todas las filas, y aquí le voy a decir, mira, voy a utilizar lo que se llama New Axis de NumPy, por eso importa NumPy, para que me convierta en un arreglo 2D, o sea, una matriz, me lo va a convertir en una matriz, porque eso es lo que espera. Si tú lo dejas igual, cuando tú lo dejas correr, te va a dar un error, te va a decir que espera un 2D, un multidimensional. Entonces acá, ahora voy a buscar a mi Y. Ok, ya yo tengo mi X. Ya yo sé quién es X, qué es lo que yo quiero predecir. Ahora yo quiero predecir ventas. Entonces quiere decir que Y sería quién. Disculpe un momento, ¿a alguien más se le frizó el video? O sea, la imagen. ¿Alguien más? No. No. Ok. No, está todo bien. Está No, todo bien. ya regresó, pero es que fue el internet que se cayó de un momento. Ok. Profe, vuelve y Ajá. repite esa parte ahí de la X. Ok, recuerden que de la fórmula yo te decía, Y era mi pendiente, lo que yo quiero predecir. La X pendiente A, no. es mi independiente, no, A viene siendo mi coeficiente. Entonces, Y viene siendo, por así llamarlo, mi variable dependiente. Bueno, tú hiciste la pendiente, pero mi variable es dependiente. La variable dependiente viene siendo Y. La variable independiente viene siendo X. Y es lo que yo quiero predecir. X son las características que me van a ayudar a mí a predecir allí. Entonces, en este caso, si mi objetivo es a través del Producto Interno Bruto o la PIB, yo quiero saber cuando yo tengo un porcentaje de Producto Interno Bruto, cuál sería mi venta cuando tiene cierto valor. Entonces, ya yo sé que el PIB va a ser mi X, pero como yo lo que quiero predecir ventas, eso es lo que yo quiero saber. Entonces, quiere decir, recuerde cómo estamos utilizando un algoritmo supervisado, yo tengo etiquetas, entonces Y va a ser mi etiqueta. Yo tengo que Y va a ser igual a data ventas. O sea, yo le estoy diciendo a él cuál es el valor que yo voy a predecir. Ahora aquí las X, él espera como una matriz. O sea, si usted no hace esto que yo hice aquí, que él hace un reshape, van a haber varias formas de usted hacerlo. Luego lo iremos viendo, como lo dije, después, cuando vayamos avanzando diferentes algoritmos para que lo vean las diferentes formas. Pero usted lo que tiene que saber que cuando usted está utilizando su variable X, él espera un 2D, o sea, una matriz que usted le pasa. Si no lo hace, cuando usted lo corre, le va a dar un error. Entonces, luego tengo Y, que es lo que yo quiero predecir, que son las ventas. Y aquí usted va a tener varios métodos. Usted va a tener un punto fit para entrenar. Usted va a tener un punto predict, y eso va a ser prácticamente en todos los algoritmos. Un punto predict para hacer predicciones. Y un punto score para saber qué tan bueno o malo es su modelo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, ya yo tengo mi fórmula cargado
en esta variable, en RL. Entonces, como está acá, yo voy a decir, mira, RL, tú me lo vas a entrenar un punto fit con X, coma Y. Él está tomando a X, que va a ser su variable independiente, y Y, que va a ser su variable dependiente. Con punto fit, voy a entrenar mi algoritmo con punto fit. Recuerde que en esa variable RL fue que yo cargué mi algoritmo. Ya aquí lo que va a ser una sustitución de valores para conseguir, van siendo A y alfa, vamos a A y a B, vamos por así decirlo. Entonces, una vez que yo hago eso, simplemente cuando usted le da enter, él va a correr. Si usted se fija, te dijo, mira, linear regressions. Y ahí se ejecutó. Entonces, acá, una vez que yo lo tengo, que pasé X, que pasé Y, usted puede ver su coeficiente. Usted le da RL, si usted le da tab, dice, mira, yo quiero saber el coeficiente. Ahí está devolviendo el valor de A. Ese viene siendo el valor de A, que ese es su coeficiente en la fórmula. Ya te lo calculó. Ahora bien, a usted lo que le interesa con esto es hacer una predicción. Usted lo que quiere ver es una predicción. Entonces, aquí usted tiene el PIB. Te dice que cuando tiene un PIB, tiene una venta de 3.206. Debería, cuando yo haga una predicción, por lo menos quedarme cerca de ahí. Vamos a hacer la predicción. Y él me dice que cuando yo tengo un PIB de 2 puntos, que fue el que yo tomé aquí, fíjense que aquí me dice que debe ser la venta de 3.206. Aquí me está diciendo que va a tener una venta de 3.248. Es decir, que estuvo muy acertado. O sea, ahí me doy cuenta que este modelo es bueno porque me está haciendo prácticamente una predicción, por decirlo así, casi perfecta. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el score de mi modelo? Sencillo. La DRL, veo todos los métodos que tengo aquí, a un método que se llama score, donde yo lo voy a pasar como parámetro X, Y. Y me dice que ese modelo es un 0.97% de exactitud, o sea que es muy bueno. Ese modelo, vamos a decirlo así, es bueno. También usted pudiera graficarlo. O sea, fácilmente usted puede graficar para ver si es verdad que esos puntos van a quedar encima de la recta. ¿Cómo usted lo haría? Sencillo. Ya usted sabe utilizar Scatterplot, que te va a dibujar las diferentes características. Entonces, mira, tú me vas a poner a X y Y. Los puntos. Bueno, con Scatterplot luego usted investiga todos los argumentos que usted le puede pasar a él por ahí. Usted le puede pasar color, vamos a pasarle rojo, la línea, los puntos van a ser rojos. Y luego vamos a graficar un punto plot donde yo le voy a decir, mira, ahí tú vas a tomar las características originales. Recuerde que estaba en X guardada. Y me vas a hacer una predicción de la X. Y vamos a poner el color de la línea azul. Y el tamaño de la línea. Vamos a ver si pasa aquí. Y creo que así. La 3. Si no se explota, que no se explotó, te está dibujando aquí las características originales que tú tenías. Recuerden que aquí el PIB te lo grafica y luego encima de esa te hizo la predicción. Es decir,
que prácticamente fíjense que quedaba una cerca de la otra, eso significa que la predicción es muy buena. Si los puntos hubiesen quedado muy separados, yo le garantizo que el score también iba a ser malo. Ahí también tú te podías dar cuenta de que tu modelo va a poder hacer buenas predicciones. Es una forma simple de tú hacer predicciones. Una manera simple. O sea, esa es la regresión lineal, uno de los algoritmos más simples que existen. También te lo expliqué en la forma más simple que existe, porque el algoritmo realmente tenemos regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, logística de regresión lineal, y ya también hay una parte en la múltiple un poquito más avanzada, donde usted ve y estudia algunos valores de estadística para saber cuándo elegir una, cuándo elegir otra, cuándo agregar una variable, cuándo quitar otra, que ya son unos métodos un poquito más avanzados, que como le dije, para temas de segundo parcial sí lo vamos a estar viendo. Sí lo vamos a estar viendo. Así que tenga eso en cuenta. Por ahora, fíjense qué fue lo que hicimos. Simplemente yo elegí una. Yo pude elegir más características para X. En este caso, estaba haciendo un estudio simplemente con una. Y da un modelo bueno. Quizás si yo agrego otra, pueda que empeore y me conviene nada más hacerlo con una. Que eso también trata de eso, la regresión lineal. Si yo tengo 12 características, ¿con cuáles me conviene hacerla? Con todas. Yo puedo ir agregando características a ver si va mejorando el modelo. Si el modelo mejora, bueno, la dejo. Si empeora, la quito. E ir probando. Pero lo primero que usted tiene que tener claro es su objetivo. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Entonces luego comienza a hacer la selección y la asignación. Bien, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Yo tengo una, profe. Que como le dije, no quería que se fuera muy tarde porque es viernes, yo lo sé. Por eso le dije que lo iba a despachar temprano. Hay clase No, hasta las 10, profe. Si yo tengo alguien una tiene pequeña pregunta. comentario, Yo tengo una pequeña. grite ahora. Hello. Hable, Pregunta, patrón. güey. ¿Se está oyendo? Sí. Sí. Ah, Sí. Ahora que yo sí. creía que no, porque el profesor seguía preguntando eso. ¿Puede darle un poco más? Bueno, en la pantalla que tenía Luis, ahora mismo, profe. ¿tiene la palabra? Si no fue por Ajá, en la equivocación, pantalla que pregunta. tenía. Si puede ponerla de nuevo. O sea, la... ¿Soy yo que no escucho o alguien está hablando? No escucha, profe. Ah, ok, ya, era yo. Ok, dígame. Ah, pues yo sabía que no me estaba oyendo. No, está bien, ahora sí. ¿Puede poner la imagen otra vez de la pantalla? Claro que yes. Bien. En la otra gráfica, la de arriba, la que no tiene la línea. Esta. Ahí, justamente. Dale un chin para abajo, dale un chin para abajo. Que uno dato de más para abajo. Ahí. En la variable X, los datos que se están pidiendo, que es el np.newtAxis. Esa parte de ahí, ¿a qué se debe? Ok, yo explicaba que cuando yo voy a hacer un modelo, él siempre va a esperar una matriz. Cuando yo paso el dato, simplemente va a ser un arreglo, ¿verdad? Tú sabes que una columna lo va a ver como un arreglo. Incluso inicia en el índice 0. Entonces, con esta función de NumPy, newAxis, es lo que me hace un reshape. Entonces, lo que hace es que me la convierte en un arreglo 2D, es decir, en una matriz. Es lo que estoy haciendo ahí. Porque eso es lo que le está esperando. Si tú le das un shape a la X, por ejemplo, él te va a decir que tiene 18 características y una columna. Porque acá yo tomo simplemente los valores. Entonces él te está tomando los valores. Si tú imprimes a X, fíjate ahí. Él tomó los valores. Si tú le das un type a X, te dice que es un array de NumPy.
Él lo que hizo fue que te lo hizo un reshape, te tomó los datos y te lo convirtió en un n-array. En este caso, 2D, que viene siendo una matriz. Eso es lo que hace él. Oh, O sea, siempre Ok. la característica de X, siempre, casi en todos los algoritmos nosotros lo vamos a estar convirtiendo. En cada uno lo iré mostrando formas diferentes de hacerlo, pero siempre usted tiene que tener pendiente que usted tiene que hacerle un reshape a la característica. Él está esperando que usted le pase una matriz. Eso es todo ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿O bien ahí? ¿Tienen dudas? No. Recuerden subir el archivo, Bien. profe. Estuvo bien fácil, ¿verdad? No lo sube el archivo, nada, sube el video para que lo copien y aprendan más. Yo no he hablado. También es verdad lo que se ha dado. Bueno, miren, ese es el ejemplo más sencillo que usted se va a encontrar. La verdad. Ya el otro, cuando entremos un poquito más de lleno con regresión lineal. Y lo bueno que usted tiene que saber, si usted se fija, aquí cuando yo hice este paso, yo le cargué esa función. Si usted busca esa función de linear regression, no va a ser otra cosa que no sea y es igual a x más b, sustituyendo valores. Él va a comenzar a sustituir valores. Entonces, cuando me dan a x y me dan a y, yo despejo para conseguir a A. Entonces, luego iremos viendo esa parte. Pero por ahora, usted tiene que saber cómo funciona una cosa, cómo funciona otra. Es entender ese algoritmo, es decir, que tienen que investigar sobre él para que puedan entenderlo un poquito mejor. Pero ya tenemos el primer algoritmo supervisado. Es decir, que miren ese algoritmo, usted en C#, en Java, lo que usted utilice, o usted lo puede integrar con Python, y usted puede lograr y tener, o sea, predecir cosas, o sea, agregarle valor a su proyecto, porque ya la data está ahí. La data está ahí. O sea, ya usted no puede venir en esta altura de juego, como yo la vi en la primera clase, en pleno siglo XXI, donde se está acabando el mundo ya, todavía con el típico sistema transaccional. Cuando yo me siento en YouTube y tomo un mes y me dedico a paso por paso según un tutorial y yo hago un sistema de facturación, o pago $5 mensual y ya también puedo tener un sistema de facturación. Entonces ya usted tiene que agregar, o sea, dar el paso al siguiente nivel. Tu factura. No, pero espérate. Yo te voy a hacer predicciones con la data que tú tienes ahí. Yo te voy a agregar valor a tu negocio con mi sistema. Entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Comenzar a dar el siguiente paso. Comenzar a ver cómo yo integro esta regresión lineal en C#. Cómo yo lo hago en JavaScript. Porque eso mismo te lo puedo hacer en Java, lo puedo hacer en C#. La funcioncita, porque al final es una función. Bien, así que nos vemos el lunes con más ánimo. Así que esta semana coman poco para que no metan demasiado de libra y ahorren agua porque no va a haber agua durante la semana, ¿verdad? Ok. Así que pasen buena noche, se cuidan. Me pasé con 2 minutos. Me pasé con 2 minutos. De verdad lo siento. Bye. La lista, porque lo va a No hacer. importa, profe. No, ya tiré el screenshot. Ya yo tengo los nombres. Ok. Ahí. Está bien. Pase bueno. Se cuidan.